La semiología del sistema nervioso permite, a través de un examen minucioso del paciente, lograr un diagnóstico topográfico de lesión y a través de los exámenes complementarios poder identificarla y arribar así a su etiología. Se inicia con un examen físico general del paciente, donde los ítems fundamentales son el estado de conciencia, donde hay que identificar su nivel, que depende del SARA, despierto, somnoliento, estuporoso, en coma, y su contenido, que depende de los hemisferios. El paciente puede estar consciente, apto y alopsíquicamente, y si está despierto se dice que está lúcido, y alteraciones de este estado de conciencia en cuanto a contenido son la confusión, la nubilación y otras situaciones. También es muy importante la fase del paciente, porque hay muchas fases que son muy características de enfermedades del sistema nervioso, como la fase parkinsoniana. Asimismo, la actitud también en el Parkinson, la actitud del paciente es bastante característico, también es bastante característico la actitud del paciente hemipléjico. Y por último, la marcha que permite también identificar con cierta especificidad la localización de la lesión de acuerdo al trastorno presente en el paciente. La semiología es una semiología funcional, pero por encima del cuello, en lo que se refiere a la cabeza, se hace un análisis de lo anatómico a lo funcional, analizando los pares craneales, ya que como está bastante bien identificada su recorrido y el nivel donde está localizada la alteración funcional, permite perfectamente su localización. Del cuello hacia abajo el análisis es funcional y de acuerdo a la alteración funcional se va hacia el anatómico. Los pares craneales se inicia por el par número 1, que es el nervio olfatorio, que es un nervio sensorial. Siempre la anamnesis es importante en lo que se refiere a alteraciones en el nivel del olfato, y el examen semiológico específico se hace pidiéndole al paciente que cierre los ojos. Se ocluye una narina y se analiza la olfacción por cada narina independientemente, acercando a la misma alguna sustancia que sea bien característica y fácil de identificar, por ejemplo, el olor a vainilla o el olor a chocolate. De acuerdo a las percepciones del paciente, uno podrá identificar la alteración persistente, hablándose de hiposmia o anosmia, etc. El segundo par craneal también es sensorial, que es el nervio óptico, comprende el análisis de 4 funciones. La agudeza visual, el campo visual, la visión de los colores y el fondo de ojo. La agudeza visual se examina de lejos y de cerca. Se utilizan optotipos, que son letras o dibujos que se colocan a una distancia predeterminada en 10 líneas, y el paciente, de acuerdo a la cantidad de líneas que tenga, se dice que la visión es 3/10, 8/10. Los optotipos de Snellen son los más conocidos. Si el paciente no visualiza ninguna letra o figura, se dice que tiene una visión bulto, y si no visualiza tampoco ningún bulto, se explora si tiene una visión luz, y si tampoco ve una luz frente a sus ojos, se indica que el paciente tiene amaurosis o ausencia de visión. La visión de cerca también se analiza con optotipos. Los más conocidos de lejos son los de Snellen y de cerca son los de Jagger. Se colocan a 30 centímetros. La mayoría tiene un tamaño de letra tipo periódico, y esto permite analizar las dos grandes alteraciones o vicios de la refracción, que son la miopía para la visión de lejos y la hipermetropía para la visión de cerca. La visión de los colores se analiza mostrándole
unas tablas donde hay números dibujados en distintos colores, y de acuerdo al trastorno de la visión que tenga el paciente o discromatopsia, verá un número distinto al que se le presenta frente a los ojos. El análisis del campo visual que se realiza en el consultorio es un campo visual orientador, ya que hoy se cuenta con la campimetría computarizada, pero permite detectar algunas alteraciones más o menos significativas. La exploración del campo visual por confrontación en la clínica neurológica se realiza de la siguiente manera. El médico enfrenta al paciente a unos 50 centímetros de distancia y le indica que ocluya su ojo derecho, por favor. El médico ocluye el ojo opuesto, en este caso mi ojo izquierdo, y se va a proceder a explorar el campo visual del ojo izquierdo del paciente, confrontándolo con el campo visual del examinador, que se supone que es normal. Para eso se le indica al paciente que mire fijo a mi ojo, no mueva la cabeza, no mueva el cuello y no mueva el globo ocular, y trate de ver cuando la punta de mi dedo comienza a ser visible, explorando los 4 cuadrantes. Abajo, a la izquierda y nuevamente a la derecha. Si él divisa la punta del dedo al mismo tiempo que lo divisa el examinador, quiere decir que su campo visual es normal. Por último, el examen se completa con el examen del fondo de ojo. En general, en el consultorio se hace sin dilatación. En caso de necesidad se puede dilatar la pupila. El ojo derecho del paciente se observa con el ojo derecho del médico y el ojo izquierdo del paciente con el ojo izquierdo del médico. En este caso, la mano izquierda, que queda libre para observar el ojo derecho, se coloca en la cabeza para que el paciente no tire la cabeza hacia atrás, y el dedo derecho se utiliza para elevar el párpado superior y evitar que el paciente ocluya la luz parpadeando. Se le indica que deje el globo ocular quieto, mirando hacia lo lejos y no mirando la luz. Inicialmente la luz se dirige hacia el campo interno, tratando de localizar la papila, que es un disco blanquecino por donde entran y salen los vasos de la retina, y a partir de la papila después se recorre toda la retina. De esta manera se concluye el examen del segundo par o nervio óptico. El tercer y cuarto y sexto par se analizan en conjunto. Son nervios motores que dan la motilidad ocular extrínseca, y el tercer par, el motor ocular común, da la motilidad ocular intrínseca, ya que lleva fibras parasimpáticas. También tiene fibras, aparte de motoras y parasimpáticas, sensoriales y sensitivas, pero que no se analizan en profundidad. La motilidad ocular extrínseca del ojo se analiza diciéndole al paciente que siga el dedo del observador. Se analizan ambos ojos en conjunto. El paciente no puede mover la cabeza ni el cuello, pero sí los globos oculares siguen el objeto colocado frente a él, y lo que interesa es que el paciente relate si en alguna posición donde se coloca el objeto a seguir, el paciente experimenta una visión doble, lo que se conoce como diplopia. También el médico puede observar si hay una pérdida de la visión binocular en determinada posición, lo que coincide con la presencia de la visión doble. La motilidad ocular intrínseca comprende 3 reflejos: el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el de acomodación convergencia. La pupila es el orificio que queda dibujado en el centro del iris, y su tamaño depende de la interacción entre el sistema simpático y el parasimpático. El parasimpático es el que produce miosis, y el simpático es el que produce midriasis. El parasimpático es llevado por las fibras del tercer par. El examen de la pupila se inicia analizando su tamaño.
Si las dos pupilas tienen distinto tamaño, se dice que el paciente tiene anisocoria y a continuación se analiza su forma. Si la forma de las pupilas es distinta, entonces se dice que el paciente tiene discoria. El reflejo fotomotor se explora en cada ojo por separado, se coloca la mano izquierda para evitar que la luz, en este caso del ojo izquierdo, se pueda proyectar en el ojo derecho y se verifique otro reflejo que es el consensual, y la luz se proyecta desde atrás tratando de que la linterna no sea visualizada por el paciente porque estaremos observando otro reflejo. Si existe miosis, el reflejo fotomotor es positivo, y si vemos del otro lado que también se produce miosis del otro lado, eso comprende el reflejo consensual. Y por último, el reflejo de la acomodación y convergencia consiste en indicar al paciente que mire a lo lejos, que ponga su visión a 3 o 4 metros de distancia, y le indicamos que cuando aparezca delante de él a 30 centímetros un objeto, lo mire fijamente. En este caso va a ser el martillo de reflejos, y que lo mire fijo en este momento. Ahí observamos una triple respuesta, que es el cierre de la hendidura palpebral, la convergencia de la mirada y la miosis. Este es el reflejo de acomodación y convergencia. El quinto par craneano tiene una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva es la que da la sensibilidad a toda la cara, y la rama motora es la que inerva a los músculos de la masticación. La sensibilidad que se explora es la sensibilidad termoalgésica. Se explora de dos maneras: o a través de la exploración de las ramas periféricas, la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior, o una exploración a nivel central, donde lo más rostral termina siendo lo más proximal y lo más caudal termina siendo lo más distal en el tronco del encéfalo, la que el núcleo sensitivo del trigémino es muy largo. Siempre se explora de manera asimétrica. Exploramos la sensibilidad térmica protopática diciéndole al paciente que cierre los ojos, que identifique este estímulo como que lo estamos tocando, e identifique este otro que es punzante como que lo estamos pinchando. Entonces tocamos 2 o 3 veces y le preguntamos al paciente si lo puede identificar. Él dirá que sí o que no y que el estímulo es tocar, y hacemos lo mismo del lado contralateral, para la rama maxilar superior, para la rama maxilar inferior, siempre de un lado y del otro. Si exploramos el tronco del encéfalo, lo hacemos en catáfilas de cebolla o en escarapela, yendo de alrededor de los labios, que es lo más superior, y así alejándonos de la boca en sentido concéntrico hasta llegar hasta el cuero cabelludo, que es lo más caudal en el tronco del encéfalo. La motilidad comprende una motilidad estática y dinámica, que es la motilidad estática es el tónus y el trofismo muscular. Se investiga por inspección de los músculos masticatorios, sobre todo el maceterino. Es bastante común observar un tono aumentado en los músculos maceterinos en los casos de bruxismo. Y la motilidad dinámica o activa comprende la fuerza muscular o motilidad voluntaria y la motilidad involuntaria o motilidad refleja. La fuerza muscular se explora diciéndole al paciente que abra la boca y nosotros nos oponemos al movimiento, o que la cierre y nos oponemos a ese movimiento, y que haga movimientos de diducción con la mandíbula hacia un lado y otro. Nosotros realizamos movimientos de oposición para poder valorar
la fuerza de los músculos masticatorios. Los reflejos, el trigémino, al ser el nervio que le da la sensibilidad a la cara, es la aferencia de todos los reflejos que se pueden explorar en la cara. Los reflejos se dividen en superficiales y profundos. Los reflejos profundos son los reflejos donde el estímulo se encuentra de manera profunda, valga la redundancia, y se exploran con el martillo de reflejo. Y los reflejos superficiales se exploran tocando. Los reflejos superficiales tenemos el reflejo corneano, que tiene una vía corneopalpebral, que tiene una vía trigémino-facial. Se le dice al paciente que abra el ojo lo más grande que pueda y se estimula con una torunda de algodón. La córnea también se puede estimular la conjuntiva, en ese caso el reflejo conjuntivo palpebral y tiene el mismo significado, y la respuesta es el cierre del globo ocular a través del orbicular de los párpados, con participación de los párpados superior e inferior. Este es el reflejo muy importante en el paciente en coma, ya que su indemnidad indica que el tronco encefálico está sano. Los reflejos profundos comprenden el reflejo nasopalpebral y el reflejo superciliar. Para el nasopalpebral se estimula en la línea media sin que el paciente vea el martillo de reflejos, y la respuesta es el cierre bilateral del orbicular de los párpados. El superciliar es lo mismo, pero percutiendo sobre la ceja de ambos arcos superciliares, y la respuesta también es el cierre orbicular de los párpados. Por último, el reflejo profundo que se explora es el reflejo maceterino, en donde la vía es trigémino-trigeminal, ya que la información y la respuesta está dada por el nervio trigémino, y este es uno de los reflejos más importantes de la neurología, ya que en caso de la presencia de un déficit motor, paresia o parálisis, la presencia de un reflejo maceterino con características cloniformes está indicando que la lesión siempre va a estar por encima del agujero occipital. Se le pide al paciente que cierre los ojos, que abra la boca, que deje flojas las mandíbulas, se coloca el dedo del observador y se percute sobre el dedo del profesional, observándose la respuesta de contracción de los músculos, intentando el cierre de la boca. El séptimo par es el nervio facial. Es un nervio que tiene fibras motoras, pero también tiene fibras parasimpáticas, fibras sensoriales que le dan el gusto por delante de la B lingual, y fibras sensitivas. En la práctica nosotros exploramos las fibras motoras que dan la motilidad a la cara. El examen semiológico empieza con la inspección, viendo si existe algún tipo de asimetría facial, lo que permite la exploración de la motilidad estática. Para la exploración de la motilidad dinámica, la fuerza muscular, se le solicita al paciente que haga los movimientos necesarios para poner en marcha el movimiento de todos los músculos de la cara. Por ejemplo, que abra la boca, que ponga los labios en posición como para besar, que cierre los ojos, que arrugue la frente, es decir, cualquier tipo de movimiento que permita poner en evidencia alguna dificultad en la movilización de los músculos de la cara. Lo más importante en la semiología del nervio facial es saber distinguir perfectamente una lesión facial central de una lesión facial periférica. La lesión facial central es lesión de la primera neurona, y la lesión facial periférica es lesión de la segunda neurona. Cuando existe una lesión de la primera neurona, la lesión facial central habitualmente acompaña a un trastorno motor parético o paralítico de ese lado, y se configura lo que se llama una hemiplegia facio-braquio-crural.
y como la mayoría de los nervios cranianos reciben fibras de ambos hemisferios, en este caso el facial solamente recibe fibras de ambos hemisferios en su porción superior, la que inerva la frente. La mitad superior de la cara no se va a ver comprometida, el paciente va a poder arrugar la frente, en cambio la lesión inferior se va a poner de manifiesto por el borramiento del surco nasogeniano y la desviación de la comisura labial. La parálisis facial periférica es una parálisis de la segunda neurona, compromete tanto la mitad superior como la mitad inferior de la cara, el paciente no va a poder arrugar la frente, la comisura labial va a estar desviada y suele ser una parálisis aislada cuando compromete el facial por delante de la oreja. Si la lesión está en el tronco puede comprometer la vía piramidal y dar una lesión o síndrome alterno. Esta lesión se identifica claramente si existe alguna duda entre central y periférica, diciéndole al paciente que cierre los ojos. El paciente con una lesión de la primera neurona va a poder cerrar los ojos con alguna pequeña dificultad del lado lesionado, ya que la mitad superior de la cara mantiene su motilidad por las fibras contralaterales. En cambio, el paciente que tiene una parálisis facial periférica no solo no va a poder cerrar los ojos, sino que al lado comprometido el ojo persiste abierto y el globo ocular se trata de ocultar por detrás del párpado superior, poniendo de manifiesto con claridad que estamos frente a la presencia de una parálisis facial periférica. El octavo par o nervio auditivo tiene dos ramas, una rama coclear y una rama vestibular. La rama vestibular es la rama que se ocupa del equilibrio y su semiología comienza con la anamnesis, donde se trata de detectar el síntoma característico de los trastornos vestibulares, que es el vértigo. Sigue con la inspección, mirando los ojos del paciente, tratando de ver la presencia de nixtamus, y por último se explora si existe alguna alteración vestibular con la prueba de los índices. Se le indica al paciente que con sus índices toque los índices del observador, baje, vuelva a tocarlos, baje y vuelva a tocarlos, que lo haga permanentemente, de manera continua. A continuación se le dice que lo siga haciendo con los ojos cerrados, Si el paciente tiene alguna alteración vestibular, al perder la visión que le permite controlar el movimiento de los dedos, estos se van a desviar hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a la alteración vestibular de qué lado se trate. Muy bien. La exploración de la rama coclear se inicia tratando de identificar si el paciente tiene algún trastorno de la audición, es decir, si presenta hipoacusia, que él lo puede referir espontáneamente o nosotros detectarlo al hablar de manera cuchicheada o en voz baja a ambos lados de su cabeza. En caso de que identifiquemos una hipoacusia, nosotros en primer término realizamos una otoscopia para tratar de identificar si está presente una de las causas más frecuentes de hipoacusia, que es el tapón de cera. Descartado esto, se realizan las pruebas con los diapasones que permiten identificar si se trata de una hipoacusia de conducción o una hipoacusia de percepción. El test de Weber consiste en hacer vibrar el diapasón sobre el vértex y que el paciente identifique de qué lado percibe mejor la vibración. La prueba de Ring consiste en colocar el diapasón sobre la apófisis mastoidea y cuando el paciente deja de percibir la vibración, se pasa al oído para ver si percibe el sonido o si no lo percibe. Y por último, la prueba de Swabatch, el diapasón se coloca vibrando sobre la apófisis mastoide y se trata de cronometrar cuánto tiempo lo escucha el paciente. Si este tiempo está acortado,
o si este tiempo está alargado. De acuerdo al resultado de estas 3 pruebas, nosotros podemos llegar a identificar si se trata de un trastorno de conducción o un trastorno de percepción en el caso de la hipoacusia. El 9º par y el 10º par, nervio glosofaríngeo y nemogástrico, se exploran en conjunto. Son nervios que llevan fibras motoras y también llevan fibras parasimpáticas. Se encargan en su conjunto de la inervación del istmo de las fauces, y el nervio neumogástrico a través de su rama recurrente de la inervación de las cuerdas vocales. Se exploran a través de la exploración de la voz, diciéndole al paciente que diga "ah" y hable directamente, tratando de identificar si existe una voz bitonal. En caso de darse esta situación, el paso siguiente es realizar una laringoscopia indirecta. Los músculos del istmo de las fauces, la motilidad voluntaria se explora diciéndole al paciente que abra la boca y diga "ah", tratando de verificar cómo se eleva el velo del paladar, si se eleva de manera simétrica o asimétrica. El examen se complementa con la exploración de los reflejos palatino y faringio, que la respuesta está dada en conjunto tanto por el glosofaringio como por el neumogástrico. El reflejo faringio consiste en el paciente abre la boca y con un bajalenguas se estimula la parte posterior de la faringe, y la respuesta es la que se ha verificado en este momento, que el paciente presenta un reflejo nauseoso. Y el reflejo palatino es tocar de manera unilateral el velo del paladar y comprobar cómo el mismo se eleva al generar su contracción por el estímulo aplicado. El 11 par craneano es el nervio espinal, es un nervio exclusivamente motor que inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es el responsable de la flexión y de la rotación de la cabeza. La motilidad se explora a través de la inspección, explorando el tono y el trofismo muscular y viendo si existe alguna asimetría en el cuello, y la motilidad dinámica diciéndole que haga fuerza para flexionar la cabeza oponiéndose a este movimiento, o que haga fuerza contra la mano para tratar de lateralizar la cabeza oponiéndose a este movimiento. El trapecio se explora diciéndole al paciente que eleve los hombros y oponiéndose con ambas manos a este movimiento que permite explorar la fuerza muscular en el trapecio y diferenciar una lesión de un lado con respecto a la indemnidad del otro. El 12 par es el nervio hipogloso mayor y es el nervio que le da la motilidad a la lengua. El examen de la lengua consiste básicamente en decirle al paciente que abra la boca y saque la lengua. La inspección es muy importante porque la inspección permite diferenciar una lesión de primera a segunda neurona. Este es un dato relevante porque la lesión de la segunda neurona está hablando de una lesión en el tronco a nivel del bulbo, con la gravedad que eso significa, y se va a poner de manifiesto porque existe hemiatrofia lingual. Y al mismo tiempo, si prestamos atención, se puede ver sobre la superficie de la lengua la presencia de fasciculaciones que son como unas reptaciones que van por encima de la superficie, lo que también identifica a la segunda neurona motora. El tono y el trofismo muscular se exploran con la palpación, colocándose el observador un guante, y por último la motilidad voluntaria, diciéndole al paciente que con la boca cerrada haga fuerza sobre los dedos del observador de un lado y de otro, tratando de evaluar la fuerza que hace la lengua. Con la boca abierta se observa claramente si la lengua sale en la línea media o se desvía hacia la derecha o se desvía hacia la izquierda,
lo que permite hacer el diagnóstico topográfico de lesión según la lesión sea de segunda neurona o de primera neurona motora. El examen de la motilidad comprende una motilidad pasiva o estática y una motilidad activa o dinámica. La motilidad pasiva o estática se refiere específicamente al trofismo y el tono muscular. El trofismo se explora por inspección, viendo masas musculares simétricas a ambos lados del cuerpo, tratando de ver diferencias de volumen que pondrán de manifiesto la atrofia muscular, y después confirmando la impresión visual con la palpación, tratando de identificar diferentes volúmenes musculares. El tono muscular, como corresponde a la motilidad pasiva o estática, se explora con movimientos de pasividad. Tradicionalmente realizamos un movimiento en los miembros superiores, que es la prueba muñeca-hombro, en la cual la muñeca nunca puede llegar a tocar el hombro, ya que el tono muscular de los músculos antagonistas impide que este movimiento se complete. Para los miembros inferiores, la evaluación del tono muscular con la prueba talón isquiot, en donde se verifica que el talón nunca termina tocando el glúteo. Las alteraciones posibles en la evaluación del tono muscular se refieren al aumento del tono o hipertonía, con las dos manifestaciones básicas que son la espasticidad o contractura, que corresponde a la primera neurona. Es una resistencia inicial al movimiento y después se facilita rápidamente. Y la rigidez, que corresponde a la lesión del sistema extrapiramidal, fundamentalmente el síndrome parkinsoniano, en donde encontramos el fenómeno de la rueda dentada, que al flexionar el brazo se va desplazando como si fuera una rueda dentada. La motilidad activa voluntaria comprende la exploración de la fuerza muscular. En los miembros superiores, de manera rudimentaria, se explora la fuerza muscular con la maniobra de Mingazzini. Se le dice al paciente que extienda los brazos, cierre los ojos y los mantenga elevados. Podemos verificar que del lado de la lesión puede existir caída de alguno de los miembros superiores. Algunos prefieren hacerlos con las palmas hacia arriba, donde dicen que la prueba tiene mayor sensibilidad y especificidad. Para la evaluación de la fuerza muscular en los miembros inferiores también se realiza la prueba de Mingazzini, que consiste en que elevar los dos miembros inferiores del paciente, que estén separados, es mejor cierto grado de flexión para que el paciente no tenga que hacer tanta fuerza con los músculos abdominales. Se le indica que cierre los ojos y que mantenga las piernas en esta posición una vez que yo lo suelto, tratando de verificar, en caso de paresia, si alguno de los dos miembros cae precozmente. Esta exploración se realiza aproximadamente por el término de 60 segundos. En los miembros superiores conviene explorar la motilidad activa a nivel distal, ya que en el homúnculo la representación de las manos es muy importante, y cualquier prueba que se haga para evidenciar alguna alteración a nivel de las manos es muy importante para identificar lesión de la primera neurona motora. Se le dice al paciente que estreche las manos del médico y haga la mayor fuerza posible apretando con ambas manos, y de esta manera nosotros podremos verificar si alguna de las manos hace menos fuerza que la otra, aunque
en la prueba de Mingazzini no hayamos verificado ninguna alteración. La motilidad activa involuntaria comprende básicamente la motilidad refleja y la motilidad automática asociada. La motilidad automática asociada se refiere fundamentalmente a los movimientos que son automáticos y asociados al movimiento voluntario, como el balanceo de los brazos. Y la motilidad refleja se refiere fundamentalmente a los reflejos, que son de dos tipos: reflejos superficiales, donde se estimula sobre la superficie del cuerpo. Los reflejos superficiales en el tronco y en los miembros inferiores son dos. A nivel del tronco, los reflejos cutáneo abdominales, con un instrumento romo ligeramente punzante, se estimula de afuera hacia adentro la superficie del hemiabdomen, tanto derecho como izquierdo, por encima del ombligo, a nivel del ombligo y por debajo del ombligo, que corresponden a las ramas dorsales 7, 9 y 11. La respuesta es la que se verifica en este momento, que es la contracción del hemiabdomen estimulado. En el caso de la lesión de la primera neurona motora, este es otro signo de déficit, que es la anulación de los reflejos cutáneos abdominales. En los miembros inferiores se explora el reflejo plantar. El reflejo plantar, un reflejo superficial, se explora estimulando con un instrumento romo ligeramente punzante el borde externo del pie hasta la raíz del dedo gordo o mayor, y se verifica este reflejo que hemos visto, que es la flexión de los dedos del pie. En el caso de lesión de la primera neurona motora, se encuentra una respuesta inversa a la verificada recientemente, que es la extensión del dedo gordo del pie y los otros dedos o su apertura. A esto se lo conoce como signo de Babinski y tiene una especificidad muy alta, cercana al 100%, para el diagnóstico de lesión de la primera neurona motora de la vía piramidal. Pero como su sensibilidad es muy baja, siendo un signo tan importante, si no se obtiene de la manera que hemos enseñado recién, y también puede buscarse estimulando por la cara interna de la planta del pie hasta la raíz del dedo gordo, se realiza lo que se llama sucedáneos. Son otros estímulos, de los cuales hay muchos, habitualmente enseñamos 4, que pueden mejorar o ayudar para la obtención del signo de Babinski. Frotamos con fuerza la cresta anterior de la tibia, frotamos con fuerza sobre el maléolo externo de arriba hacia abajo, pellizcamos intensamente el tendón de Aquiles o comprimimos fuertemente y de manera súbita las masas gemelares. Estos son 4 de los sucedáneos que se realizan para tratar de obtener el signo de Babinski, que es un signo de liberación por lesión de la primera neurona motora. Otro de los signos de liberación es lo que se denomina clonus. El clonus es una contracción permanente frente a un estímulo mantenido y es otro signo que identifica la lesión de la primera neurona motora. El clonus que habitualmente nosotros exploramos es el clonus de mano. Estimulamos de esta manera sobre los músculos flexores de la muñeca hasta que en un determinado momento la mantenemos en hiperextensión, y si el paciente presenta clonus va a tener una contracción permanente que, si nosotros no retiramos el estímulo de hiperextensión, se va a mantener todo el tiempo que nosotros mantengamos el estímulo.
El otro clonus que exploramos es el clonus de rótula, que consiste en tomar la rótula con nuestra mano y estimular de esta manera sobre el cuádriceps para provocar la respuesta de contracción permanente, hasta que en un determinado momento mantenemos a la rótula en hiperextensión, y si el paciente presenta clonus, se va a observar este movimiento mientras que nosotros mantengamos permanentemente el estímulo de extensión sobre el tendón del cuádriceps. Y por último, el clonus de pie, que se explora de esta forma, similar al clonus de mano. Nosotros estimulamos la contracción de la planta del pie sobre la pierna, hasta que en un determinado momento mantenemos este estímulo fijo, y en caso de que el paciente tenga clonus de pie, observaremos este movimiento que se va a mantener inagotable mientras que nosotros mantengamos el estímulo, porque si nosotros aflojamos el estímulo de contracción, el clonus va a desaparecer. La exploración de los reflejos profundos son los reflejos que se exploran aplicando el estímulo con el martillo de reflejos, y en los miembros superiores se explora el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo cúbito pronador y el reflejo estilo radial. En los miembros inferiores se explora el reflejo patelar y el reflejo aquiliano. La exploración del reflejo aquiliano se realiza tomando el pie con la mano libre del examinador y se coloca en hiperflexión sobre la pierna. A continuación, se estimula con el martillo el tendón de Aquiles y se obtiene una respuesta en extensión de la planta del pie. Se verifica que, más que la simple visión del movimiento del pie, se siente la fuerza que éste hace sobre la mano que lo sostiene. La exploración de la ataxia o coordinación comprende una ataxia estática y una ataxia dinámica. La ataxia estática se explora a través de la maniobra de Romberg. Esta maniobra consiste en que el paciente junte ambos pies y cierre los ojos. En esta situación, el paciente no tiene que manifestar ningún balanceo ni tendencia a caer. Al cerrar los ojos, la única información que le llega sobre la posición del cuerpo es la información de la sensibilidad profunda consciente, que es conducida por el cordón posterior. En las lesiones del cordón posterior, este signo de Romberg es positivo. Si existen dudas, lo que se puede hacer es el Romberg sensibilizado, que consiste en colocar un pie delante del otro, en esta posición, y decirle al paciente que cierre los ojos. Esto es un estrés sobre la posición de pie, y lo que se presentaba a lo mejor como una duda con los pies juntos, ahora se pone más de manifiesto y el paciente tiende a caer hacia algún lado. Es conveniente que el médico esté siempre cerca del paciente para evitar este tipo de caída. Le decimos que vuelva a juntar nuevamente los pies, y puede ocurrir lo que se conoce como Romberg laberíntico, que en realidad no es un Romberg, sino que el paciente, al juntar los pies, tiende a caer, pero exclusivamente en sentido lateral, hacia un lado y hacia otro, por alteración de los laberintos, no en cualquier posición, como sería en los casos de la falta de información del cordón posterior. Así que el Romberg laberíntico no sería un verdadero Romberg, sino sería una versión parcial de la respuesta frente
a la posición de ambos pies juntos, como es la lateralización. La exploración de la ataxia dinámica se realiza a través de pruebas en los miembros superiores y en los miembros inferiores. En los miembros superiores se realiza la prueba índice-nariz. Se le solicita al paciente que extienda ambos brazos y toque alternativamente con un índice y con el otro la punta de la nariz, que aumente progresivamente la velocidad, y cuando ya el paciente realiza bien este movimiento alternado de un índice y otro, se le indica que realice la prueba con los ojos cerrados. Cierre los ojos y ahí se puede verificar si existen o no dificultades en la realización. En este caso, el paciente realiza la prueba de manera correcta. La exploración de la ataxia dinámica en los miembros inferiores se realiza mediante la prueba del talón rodilla. Se le solicita al paciente que con los ojos cerrados, con el talón, toque la rodilla contralateral y luego descienda por la cresta tibial hasta llegar hasta la posición original. Por favor, tóquese exactamente, desciende y vuelve. Con esta pierna de esta manera, las maniobras han sido realizadas correctamente, podemos descartar que haya ataxia en los miembros inferiores. La exploración de la sensibilidad comprende la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Se debe tener presente que para explorar la sensibilidad es imprescindible, fundamentalmente para poder interpretar sus resultados, que el paciente colabore de la mejor manera, y para eso es necesario que el estado de conciencia del paciente sea óptimo. Si el paciente no colabora, la sensibilidad no puede explorarse, ya que no pueden sacarse conclusiones sobre los hallazgos obtenidos. La sensibilidad superficial comprende la sensibilidad táctil epicrítica y la sensibilidad protopática. La sensibilidad epicrítica, que la conduce el haz de Gol y de Burdas, se explora con un compás. Nosotros no lo hacemos en la práctica, y lo que sí hacemos en la práctica es explorar la sensibilidad protopática, que la conducen los espinotalámicos. La sensibilidad protopática se explora a través de una superficie de Roma que va haciendo presión sobre la superficie cutánea a explorar. Se llega a un acuerdo con el paciente para que él identifique este estímulo cada vez que lo recibe como toca, y a continuación se pasa a explorar de manera simétrica todos los dermatomas desde los miembros inferiores hasta el cuello. Le decimos al paciente que cierre los ojos y que diga si sintió algo y en qué lugar. En este caso deberá responder que sintió que fue tocado 3 veces en la pierna izquierda por encima del tobillo. Lo mismo se hace en la pierna derecha, y así ascendiendo, tratando siempre de explorar zonas simétricas para poder coordinar con los diferentes dermatomas. La sensibilidad superficial también comprende la sensibilidad termoalgésica, que es la sensibilidad térmica y algésica, que son conducidos por el mismo espinotalámico, de tal manera que explorando alguna de las dos permite interpretar o sacar conclusiones sobre el funcionamiento de esta vía sensitiva. En la práctica usamos la exploración algésica del mismo modo. Nos ponemos de acuerdo con el paciente diciendo que este estímulo que le aplicamos él lo tiene que identificar como pincha, y cada vez que lo sienta lo tiene que manifestar en tal sentido. A continuación le decimos nuevamente
que cierre los ojos y procedemos a hacer lo mismo que con la exploración táctil protopática. Lo pinchamos de manera reiterada 2 o 3 veces, tratando de que identifique qué fue lo que le sucedió, si sintió algo y qué estímulo sintió y el dónde lo localiza. En este caso, en la cara interna de la pierna izquierda por encima del maléolo. Luego se explora una zona simétrica y así sucesivamente. Es conveniente en determinadas circunstancias o de manera rutinaria tratar de verificar si las respuestas del paciente son creíbles, diciéndole qué sintió en este momento sin hacer ningún estímulo sobre él, y si el paciente dice que nada, permite afirmar que, bueno, está colaborando y es creíble su respuesta. Ahora, si manifiesta que fue tocado o pinchado, esto anula totalmente la exploración de la sensibilidad y estamos frente a la presencia probablemente de un simulador. Por otro lado, la sensibilidad profunda se divide en sensibilidad profunda consciente o inconsciente. Habitualmente exploramos la sensibilidad profunda consciente, que comprende la palestesia, la varestesia y la batiestesia. La palestesia es sumamente importante porque se altera más precozmente que las otras formas de sensibilidad profunda y es relevante en el diagnóstico precoz de las polineuropatías que comprometen habitualmente el tren inferior. Se explora diciéndole al paciente que cierre los ojos, se pone a vibrar el diapasón y se lo apoya sobre superficies óseas, diciéndole al paciente si percibe algo. La respuesta afirmativa de él de que percibe una vibración informará que la palestesia está conservada. Siempre se exploran zonas simétricas sobre superficies óseas, el diapasón vibrando. La exploración de la varestesia es la exploración a la presión. El paciente tiene que identificar qué tipo de estímulo recibió, porque esta es la exploración de la vía sensitiva, y no reconocer si el estímulo es mayor o menor de un lado, porque eso ya implicaría un reconocimiento y estamos explorando otra función que es la anoxia, que es una función cerebral superior. En tal sentido, nosotros aplicamos una presión sobre la planta del pie y el paciente tendrá que decir sobre la planta del pie derecho: me están apretando o me están oprimiendo. En este caso diremos que la varestesia está conservada. La exploración de la batiestesia comprende el sentido de movimiento o kinestesia y el sentido de posición o estatoestesia. Para eso se toma el cuarto dedo de los miembros inferiores, que es el que tiene menos representación cortical y por eso permite hacer un diagnóstico más precoz de la lesión. Se lo toma por los costados y el paciente, siempre con los ojos cerrados, le decimos que preste atención al movimiento que le estamos imprimiendo al dedo, hasta que en un determinado momento lo dejamos fijo en una posición y le pedimos al paciente que identifique en qué posición hemos colocado el dedo. Frente a la sospecha de un síndrome meningio, se explorará dicho síndrome a través de maniobras que ponen de manifiesto la irritación meningia. Todo el movimiento que nosotros provoquemos en el paciente que tienda a estirar las raíces posteriores y la médula generará dolor y una respuesta antálgica por parte del paciente, que en la mayoría de los casos va a ser una contractura refleja. El signo más representativo del síndrome meningio es la rigidez de nuca. Nosotros intentamos flexionar la cabeza sobre el tronco y normalmente el mentón tiene que llegar hacia tocar con el esternón. En el caso del síndrome meningio,
la flexión está muy limitada y si hacemos fuerza podemos levantar inclusive todo el tórax. Esta rigidez es antero-posterior y debe haber libertad en sentido lateral, porque en algunos síndromes que comprometen a la columna cervical pueden simular un síndrome meningio y los podemos diferenciar porque la columna está comprometida en su movimiento en todas las posiciones. Después se describen clásicamente en el tronco y en los miembros inferiores los signos de Kernig y de Brusinski, que tienen una representación fisiopatológica parecida. El signo de Kernig consiste en pasar la mano por detrás del tronco y flexionar el tronco sobre el abdomen. La respuesta antálgica frente a este estiramiento va a ser la flexión de ambos miembros inferiores. El signo de Brusinski en el tronco consiste en flexionar el mentón contra el tórax, es como si exploráramos la rigidez de nuca, y el paciente va a presentar como respuesta antálgica la flexión de ambos miembros inferiores. La exploración de los signos meningios en los miembros inferiores también tienen un signo de Kernig y un signo de Brusinski. El signo de Kernig es levantar el miembro inferior como si fuera la exploración del signo o la maniobra de la SEC para la ciatalgia, y en caso de que sea positivo el compromiso meningio, la respuesta antálgica va a ser la flexión del miembro inferior. Para el signo de Brusinski la maniobra es muy parecida, se eleva el miembro inferior, la respuesta antálgica es la flexión en el caso del compromiso meningio, y el signo de Brusinski aparece como positivo cuando el miembro inferior contralateral también se flexiona.